Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Escopeo. Vamos a hablar del Partido de Acción Nacional, vamos a hablar del relanzamiento del PAN, a ver si nos queda claro. Agustín, Cristina, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y perdón que entré así de a ver si nos queda claro, porque no queda muy claro. O sea, relanzar un partido político con 80, 90 años. 80. Con 80 años de 86. historia. Relanzar un partido que era el más difícil de acceder porque tenías que ir un año a clases, ¿no? O a capacitación antes de ser militante. Y podían pasar muchas cosas en ese año. Y ahora quieren que con un clic, ¿no? En fin. Cristina Pérez Silva es secretaria general del partido aquí en el estado de Veracruz. Así es. Y de Agustín ya lo conocen ustedes, Agustín Basilio de la Vega, ya me perdí, era vocero, estaba en la directiva como parte del equipo de información, déjame decirlo así, estuvo en en la fundación, ¿sí? ¿Y ahora? Bueno, somos consejero nacional y consejero estatal y estoy feliz por todas estas noticias del relanzamiento del PAN. Muy contento. Ok, compártenos entonces. Mira, esencialmente es que nuestro pensamiento, nuestro proyecto de nación, que es el más claro de todos los que hay en este país, se ponga al día y podamos comunicarlo de manera fácil. Por eso se resume en 3 palabras, en 3 conceptos estratégicos: patria, familia y libertad. Desde que se fundó el PAN, su lema es por una patria ordenada y generosa. Todos sabemos que patria significa tierra natal, lugar a donde naces. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que haya Estado de Derecho en esta patria, que haya división de poderes real, que se protejan las instituciones autónomas, para que con todo eso se pueda conseguir el bien común y las personas vivan más felices y con más recursos, con mayor empleo. Entonces, Y es en donde empiezan las dudas, porque vivimos en un estado de derecho, vivimos en un país donde hay poderes, ¿sí? Sí, pero no hay Y división. No hay división. No hay división, Luis. No la hay Ahorita desde hace 15 no. días, porque Bueno, pues, le realmente está lo hubo muchos años, concentrando ¿no? todo Morena en el poder presidencial. Okay. Esta nueva mafia que se ha apoderado del país está controlando los 3 poderes y está nulificando completamente la división de poderes. Y eso va en detrimento de la sociedad y las instituciones, y por eso ni siquiera pueden atender las emergencias, por ejemplo. Están disminuidas las secretarías, no tienen ya capacidad de maniobra, todo se lo han llevado a obras faraónicas, y eso es destruir a la patria. El segundo concepto, déjame decirte rápidamente, la familia. Claro que tenemos que defender a las familias del crimen organizado. Tenemos que defender a las familias de la mala educación que está generando ahorita Morena. Tenemos que defender a las familias de el desastre ecológico. Ve lo que hicieron con el Tren Maya, lo que está pasando ahorita con el río del derrame de Pemex, que tú le decías aquí en Veracruz, en el norte. Entonces, claro, los mexicanos vivimos en familia, es un pueblo que vive en familia, con la abuela, con los hermanos, con los sobrinos, con los primos. Es la célula social, y en la declaración de principios y en las 3 proyecciones siempre hemos hablado de ello, pero ahora lo vamos a relanzar con mayor fuerza, con mayor claridad, para que las familias mexicanas realmente se sientan protegidas y atendidas. Y por otro lado, la libertad, que es el objeto de la política. La política moderna se hizo para que las personas sean libres y no para que el Estado te esté diciendo cómo vestirte, qué libros estudiar, a qué escuelas llevar a tus hijos, que tengas que aprender marxismo, que tengas que aprender todas estas ondas que está queriendo meter Morena en los libros para hacer a las personas menos preparadas. Entonces, la libertad es lo que garantiza que una persona viva con dignidad. Libertad a pensar, libertad a trabajar, libertad a poner un negocio, libertad a conseguir un empleo. Entonces, creo que es afortunada esta visión del PAN, que no es nueva, por eso hablamos de relanzamiento, tomar impulso para comunicar con mayor claridad todas estas ideas a las personas y de esa manera poder contener la destrucción de la patria, salvar a las familias y conseguir la libertad de todos los mexicanos. Salvar a las familias. ¿Y cómo le van a hacer operativamente? ¿Y por qué pregunto esto? Porque no es nuevo. Yo conozco el proyecto de Nación de Acción Nacional, sus actualizaciones, conozco la doctrina de Acción Nacional, he estudiado y he leído a sus fundadores y he observado
Y al final de cuentas estás hablando del mismo partido que permitió de alguna forma que la realidad de México fuera esta. No lo estoy culpando, ¿sí? Pero todo esto que me dices, que es una carga ideológica, entre otras cosas, ¿sí? Permaneció durante 50, 30, 20, 10 y los últimos 5 años, y está México como está. ¿Por qué creeríamos que un relanzamiento va a salvar ahora a las familias, Cristina? Mira, básicamente lo que plantea o lo que planteó en su momento en el relanzamiento del presidente nacional, Jorge Romero, es justamente eso, que la gente pueda conocer realmente quién es Acción Nacional, qué es Acción Nacional, porque en el desgaste normal que se ha llevado a cabo en la política, en los procesos electorales, en las alianzas que en su momento se dieron, pues llega a haber esa confusión. Entonces, básicamente lo que se quiere es decir, a ver, Acción Nacional es esto, vamos a plantearlo. Lo que acaba de comentar el ingeniero en cuanto a los principios, qué es lo que se está defendiendo, qué es lo que queremos que la gente sepa, que se identifique, que la gente vea a Acción Nacional como una verdadera opción política para el cambio en México, como ha sido siempre. En su momento, antes del 2000, Acción Nacional siempre oposición y una oposición seria, una oposición propositiva, que eso era o ha sido una característica del PAN, siempre proponiendo. En el 2000, afortunadamente, después del trabajo de la militancia, de los dirigentes, de los comicios ganados, pues se logró el triunfo en la presidencia de la República en el 2000. Posteriormente, 2006, de la misma manera se refrenda en la presidencia. Sin embargo, bueno, pues el trabajo o la actividad política, tú sabes que es muy compleja. La gente tiene que saber cuáles son las opciones políticas que hay para tomar una decisión. Entonces, si nosotros lo que queremos es que cuando vengan las elecciones, que no es el tema, pero me refiero a que cuando la gente tenga que decidir, decida por Acción Nacional. Que vea que Acción Nacional verdaderamente tiene principios, tiene valores, tiene fundamentos y sobre eso es sobre lo que estamos trabajando. Por eso el relanzamiento. Es decir, a ver, toda la militancia y también se dijo muy claro, esto ha sido un trabajo de autocrítica. Es decir, ¿dónde fallamos como partido, como militancia, como parte de la estructura de Acción Nacional de todo el país? Bueno, ¿qué hicimos mal? Quitémoslo y regresemos a los orígenes de Acción Nacional. ¿Qué hicimos mal en Veracruz? Mira, esencialmente cerramos al partido, era imposible afiliarse. Hemos llegado al grado de tener los militantes... A menos que fueras Yunes y hasta lo invitaba. No, bueno, esos errores espero que se van a eliminar ya de tajo también, porque se va a buscar muy bien el perfil de todos los candidatos. Pero lo más importante es abrir el partido, que no sea complicado entrar al PAN. Si tú te identificas con el partido y dices, bueno, realmente yo creo que debemos de tener una economía de libre mercado, que debemos de respetar las libertades individuales. Si hay una identidad con el partido, tienes la opción con un simple clic de afiliarte al partido. Ahí habrá un menú, yo ya lo revisé. Puedes decir, bueno, no, yo quiero contribuir a ser representante de casilla, tienes también la opción. Sí, te dan yo opción. quiero ser candidato. Bueno, también está la opción. También, o sea, claro. No digo que yo quiero ser candidato, también está la opción. Yo estuve revisando antes del programa. El objetivo, está padre, el objetivo es que las personas que se identifiquen con el humanismo que promueve el PAN puedan participar y poner su granito de arena. Otra novedad, Luis. Hay un riesgo grandísimo en ese tema. Pero bueno, hay otra gran novedad es que también nos abrimos a las candidaturas, pero para buscar personas que sean estimadas por la sociedad, reconocidas por la sociedad, y por ello los métodos de elecciones primarias, de encuestas, entre otras cosas. Entonces sí hay novedades operativas, que era lo que tú preguntabas, que parten de reconocer que el haber cuidado demasiado la afiliación al PAN nos hizo un partido, pues si tú quieres, musculoso pero pequeño, ¿no? Ahora necesitamos ser y desarrollar con la sociedad y hacer un partido más fuerte, más competitivo, más capaz. Te interrumpo, porque otra cosa de la que creo que convirtieron al PAN a través de todo esto que platicas es en un partido muy disciplinado en términos de su militancia, ¿sí? Muy aguerridos en términos de la defensa de sus ideales, de sus valores, ¿no? Muy selectivo en términos de sus candidatos también. Y esto, de alguna forma, vamos, llamaba la atención. O sea, vamos, yo les platico, déjame hacer cuentas, 27 años, yo solicité mi afiliación a Acción Nacional.
Me expulsaron a los 3 meses también, es cierto. Pero ahora ¿sí? con un clic puedes entrar. Ahora con un clic ya nadie me va a expulsar, pero bueno, no sé si la oferta ahora fuera suficiente en términos de lo que hemos visto en los últimos 30 años. Y perdón, quiero citarme en Veracruz, porque en Veracruz este relanzamiento se me hace muy oportuno también. Claro. Muy oportuno. Y les voy a decir también un detalle que llama la atención. Me fue muy difícil reconocer que en el Partido Acción Nacional se hubieran formado tribus, para usar los términos que usaban otros partidos, grupos de poder. Acá se llaman padroneros. ¿Padroneros? Sí, porque controlan un de alguna forma de... las circunstancias lo dieron y afectó mucho también. Fíjate que una característica que tenía que tiene Acción Nacional es justamente su padrón, es decir, hay certeza, porque tenemos los nombres y la gente. Cada vez que hay una actividad, por ejemplo, el día domingo, es nuestra asamblea estatal en Orizaba. ¿No? Va a ser una cosa increíble porque son más de 2,000 delegados. Regresamos al tema de la elección. Ahorita vamos a elegir a los candidatos al Consejo Estatal y al Consejo Nacional. Y bueno, ese control, entre comillas, de ese padrón, que es certero para todos, nos daba una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque no se metía gente como para provocar un problema, ¿no? Sino que realmente la gente que militaba Acción Nacional era la que votaba y la que decidía al interior. Sin embargo, se desdibujó un poco ese tema cuando algunas personas hacían esto que comenta Agustín, que tenían un grupo de gente y entonces eran los padroneros, como le dicen. Los que decidían las candidaturas a regidores. O sea, afilian a sus cuates con el único propósito a la familia, los cuates, parientes, y haces pero finalmente un ahora, padrón casi de carácter privado dentro del PAN. Pero además quienes tenían la última decisión pues eran los grupos o los organismos internos del partido. Entonces era un tema medio extraño. Ahora que dice que se hace este relanzamiento, pues se va a tratar de quitar eso, por eso se abre el espacio para la afiliación, también para quien quiera ser candidato, porque muchas veces por tener el compromiso con alguien, iba el candidato, pero pues el resultado era Aquí se cero. manejaba pues, hace 5 meses, 6 meses en la elección pasada, ¿no? O sea, los candidatos a regidores son las mismas familias de los últimos 20 años. Sí. ¿A eso nos referimos? Y se va a hacer una reforma de estatutos en noviembre. Okay. Es decir, el relanzamiento no es solamente cambiar el logotipo, que eso incluso se tiene que aprobar en los estatutos, porque ahí es donde se define cuál es el emblema y cuál es el distintivo electoral del PAN. Entonces, eso es lo que está ahorita una comisión analizando para que este relanzamiento esté sustentado por una modificación a los documentos internos de Acción Nacional. Claro. Y de esa manera podamos, lo que tú atinadamente decías, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, invitando y abriendo al partido, evitando la manipulación del padrón y, desde luego, haciendo una selección de candidatos con el acompañamiento de la sociedad. Es decir, socializar al PAN, hacerlo que esté en las calles, en las colonias, con todas las personas, para tomar decisiones que nos ayuden pues, a defender la patria, a defender la familia y a buscar la libertad de todos los mexicanos, que eso es como el resumen de todo el cuerpo de doctrina y de los programas de Acción Nacional, que además son los que dan resultado a nivel global, porque si tú ves las grandes democracias y los países que tienen mejor nivel de vida, pues no es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua, son países que son ejemplo, como los nórdicos. Ya ves, aquí en México se decía que la aspiración era tener un sistema de salud como en Dinamarca, como en los países nórdicos. Sí, queremos libertades como en aquellos países, queremos instituciones sólidas como en aquellos países, queremos democracia como en aquellos países, porque aspiramos los mexicanos a construir una patria. Y cuando hablo de patria, hablamos de carreteras, de presas, de infraestructura eléctrica, de inversión privada en todos los ámbitos posibles que permita la ley, de tener un país pujante, porque eso es pensar en la patria, en nuestra tierra natal, que sea una tierra de oportunidades, que sea una plataforma logística. Mira, Veracruz con tantos ríos, con el mar, con los puertos, hombre, tenemos todos para que esta patria sea nuestra casa común de oportunidades y no en donde estamos preocupados porque el gobierno ni siquiera fue capaz de alertar a la población por una inundación. Imagínate nada más si no necesitamos pensar en la patria. Sí, aparte los gobiernos de Acción Nacional han sido
referente para el desarrollo justamente de la infraestructura. Son quienes han metido más propuestas y más desarrollo en ese tema. Y aquí está el ingeniero que le tocó estar en una de las áreas importantísimas como fue la Secretaría de Comunicación. Comunicación, sí. Y bueno, eso ahí está, o sea, no es algo que yo diga porque soy del PAN, sino porque verdaderamente pasó. Igual las propuestas de los programas. Hoy se ha apoderado de ese tema este gobierno, pero los programas sociales no son nuevos, son desde hace mucho tiempo. Cuando se gana con Fox, se mejora el programa social, pero además se propone el Seguro Popular. El Seguro Popular era muy bueno, existía, tenía una cantidad de gente que se podía atender, podía asistir a cualquier lugar con el Seguro Popular, que finalmente se destruyó, igual que todas las instituciones que teníamos. Acción Nacional dejó un ejemplo nacional, para mi gusto, internacional para otros, en términos de proyecto y de planeación. Y llevó a lo mejor 25 años hacerlo, y yo conocí a uno de los líderes de este proyecto en Fortín, que era senador en ese tiempo, y que trabajó con gente de preparatoria, 10 años. Luego trabajó con gente de secundaria, 10 años. Y que fue formando a las juventudes en términos de estos ideales que describe Agustín muy bien y que me gustan y que le gustan teóricamente a todos. Sí, los fue formando. Y el día que estuvo listo Acción Nacional para esto, ganaron 120 municipios. Claro. Ganaron más de la mitad de los que había entonces. Bueno, y luego... Perdón. ¿Sí? Sí, claro. Y los dejaron caer. No, bueno, a ver, desde luego, en política hay una serie de circunstancias en donde a veces se gana y a veces se pierde. Y nosotros ahora van a gobernar 34, 34. Nosotros 35 se ganaron. Hemos sido gobierno, hemos sido oposición, pero mira, en materia, por ejemplo, de defensa de la familia, las estancias infantiles, para que las madres solteras pudieran tener a sus hijos en escuela, las escuelas de tiempo completo, que también lo que era decía muy bueno. Cristi, el Seguro Popular. Yo conocí personas que llevaban a sus abuelos al Seguro Popular, no tenían otra forma de atenderlos y ahí hasta lo superaron. Sí, claro. Entonces, realmente sí tenemos experiencia en la protección de las familias y de todas las familias, porque tú sabes que en México la familia es sagrada. La Constitución menciona 29 meses a la familia y hay un artículo particular que dice que nadie puede ser molestado en su persona ni en su familia. Claro que a nosotros nos interesa la familia, no como a Morena, que su principal preocupación es el Estado, Pemex, CFE, la soberanía energética, que eso nadie entiende, pero todos entienden que la familia es el crisol donde se forman los hijos, es la escuela primera, es el lugar y el hogar donde se forman las personas en solidaridad y en el amor. Y fíjate, hay uno de los principios de Acción Nacional que es la subsidiariedad, que a mí personalmente me gusta mucho, particularmente porque ahí nos da la explicación. Es decir, vamos a permitir sí que el gobierno te ayude, pero te vamos a ayudar para que lo que tú necesitas lo puedas desarrollar por ti mismo. Es decir, no es quitando los programas, al contrario, hay dar programas, pero ayudando para que la persona pueda desarrollarse de mejor manera. Es decir, que el gobierno pueda ayudar, pero hasta donde sea posible, y lo demás, el ciudadano. Por eso la gente, y por eso hoy en el estado de Veracruz, en el norte, nos han demostrado la solidaridad absoluta que se tienen entre ellos. O sea, se ha mejorado el lugar o los lugares que fueron dañados gracias al trabajo ciudadano y al trabajo social, porque el gobierno entró muy tarde y la gente pues tenía que recuperarse de alguna manera. Y qué bueno que estén ahí, porque al final el gobierno es quien tiene que hacer esa chamba. Es decir, cualquier persona podemos ayudar, sin embargo no tenemos la capacidad técnica para llevar maquinarias, o sea, eso no se tiene. Pero finalmente la gente termina siendo solidaria para poder ayudarse entre ellos mismos. Eso está bien, pero tenemos que entender que la gente, como ahorita estamos trabajando o ahorita estamos mostrando cuáles son los principios de Acción Nacional, y estoy segura que mucha gente se va a identificar con nosotros, porque van a decir, claro, si yo necesito que me ayuden hasta donde se pueda, y yo voy a seguir trabajando porque quiero desarrollarme. Claro, pero cuidado con los malos ejemplos que los tienen. Digo, también úsenlos en ese sentido, claro, ¿sí? Es importante reconocerlos y mostrarlos, mostrar que estamos conscientes de que hay cosas que hicimos mal, ya lo platicamos, sin duda. Hay cosas que permitimos, porque además estamos también rumbo a cambios de dirigencia pronto en el sí, Luis, sí. Y vale la... No, para que me lo diga Cristina, es mi gallo. Nada más, gracias. Nada más déjame hacer una acotación con respecto del tercer punto de la libertad. La libertad no solamente tiene que ser externa, sino también interna en el PAN. Claro. Que el militante decida libremente por quién votar, por sus candidatos, por sus dirigentes.
Es muy importante. Y la Sí. libertad hacia afuera, ni se diga, porque pregúntale a los burócratas de Jalapa si no están ya hartos de que Morena los obligue a poner likes en las páginas Hombre, lo del lamentable es que nos está Estado. obligando Los a ir a obliga a enlodarse ir a allá. mitines, Sí. los obliga a perder el tiempo. Y si no, te expulsan del gobierno, te corren y te dicen, tú no cooperas con el gobierno, entonces ya no vas a tener chamba. La libertad es sagrada y vamos a poner todo nuestro empeño por defenderla. Perdón. Estoy malo, me regreso. No, también. Digo que es Miguel para Vale, la presidencia. te agradezco. Pues mira, ahorita estamos, comentaba yo hace rato, el tema de la Asamblea Estatal, que es para elegir a los candidatos al Consejo Estatal aquí en Veracruz. Ese consejo se va a conformar posterior a la Asamblea y se va a definir o se va a decidir quiénes. Yo voy de candidata al Consejo Estatal y al Consejo Nacional. Aquí en el caso del ingeniero ya es vitalicio, él ya no participa, pero No, bueno, finalmente... pues es una de las columnas principales de Así este es. partido. Un simple albañil de la democracia con playera azul bien puesta. Eso. Pero bueno, vamos a elegir esta estructura y posterior a eso vendrá la Asamblea Nacional en donde se elige al Consejo Nacional. Eso es el 27 de noviembre. Estas dos fechas tienen que pasar para posterior hacer una convocatoria y ya con la convocatoria se va a definir cómo será la elección a través del Consejo Estatal, que se va a elegir ahorita el próximo domingo, o con la militancia. Todavía no se decide, eso lo define básicamente. Pero tiene que hacerse este año. Todo va a ser, yo espero que todo sea para el mes de diciembre, pero tienen que pasar las dos asambleas. Posterior a eso, entonces se definirá cuándo sería la elección, el cambio de comité, y bueno, se rumora, porque no se ha emitido la convocatoria, pues que tendrá que ser una mujer. Entonces, tendrá que ser una mujer. Tendrá que ser una mujer. Ok. Entonces, bueno, pues... ¿Y por qué? Mira, básicamente yo creo que... Digo, no estoy en contra. No, Al pero... contrario, mi propuesta sería una mujer, pero tiene que ver... tiene que ser? No es que tenga que ser, finalmente puede ser hombre o mujer, pero entiendo yo que el partido también está muy a favor del tema de la paridad y de la equidad y de este asunto de promover que las mujeres también participen. Y afortunadamente cuando se dijo esta posible propuesta, te voy a repetir, no hay convocatoria, no hay nada que lo determine, pero sí creo que es como algo natural, que digan, bueno, ahora va una mujer. Y afortunadamente, pues tenemos muchas mujeres, mucha gente que está preparada, que tiene buen perfil, que tiene trayectoria y que, bueno, pues estamos dispuestas, yo así lo quiero decir. Viniendo a dar conferencias de prensa, algunas también por acá. ¿Tú quieres ser, te gustaría ser dirigente? Fíjate que sería un privilegio y un orgullo que pudiera yo contender. Obviamente, como no hay todavía una convocatoria, no quiero adelantarme, no quiero tampoco decir, ni siquiera saber si yo voy. Vamos a esperar que salga la convocatoria, pero claro que sería un honor para mí poder ser pues candidata y en su momento pues presidenta. Cuéntame del trabajo de los grupos de ideología de la fundación, por ejemplo, ¿no? Y esas aportaciones también que se hacían masivamente, ahora están más restringidas. Ya no, fíjate que tenemos... Siguen haciendo. Sí, por supuesto. Y una de las fundaciones más importantes de Acción Nacional es la Fundación Rafael Preciado Hernández, que actualmente está presidida por Julio Castillo López, que él, pues, es un hombre muy competente, muy capaz, muy dedicado y que ha hecho un gran trabajo, sobre todo coordinando las mesas para la formulación. Por ejemplo, hace 3 años hicimos nuestro programa de acción política, que es el vigente, donde hablamos justamente de los temas actuales, porque todos los partidos, aunque tengamos, bueno, en el PAN, esto es básico, es fundamental, tenemos una doctrina, que doctrina significa lo que enseña el partido, o son los valores que nosotros sostenemos y que nos diferencian de otros partidos, pues tiene que ser desdoblada en políticas públicas. Entonces, los programas es el eslabón intermedio entre el pensamiento filosófico de un partido y la realidad de un gubernamental cuando haces un plan de gobierno. Entonces, el programa te ayuda. Por ejemplo, si yo digo, queremos que sea educación de calidad humanista, bueno, pues en el programa se tendrá que decir, la educación que imparta el Estado deberá de ser científica, con apego a los últimos descubrimientos, privilegiando los derechos humanos, la investigación científica, porque ya cuando llegas a hacer programas de gobierno,
pues entonces tendrás que desdoblar eso todavía en algunas otras cosas mucho más concretas, como sería mejorar la educación de la secundaria, regresar otra vez a que tengan un libro de matemáticas. Hoy este gobierno quitó el libro de matemáticas, Luis, imagínate, ¿cómo vamos a tener educación de calidad? No. ¿Cómo vamos a tener ingenieros si no se enseña matemáticas en este país? Ay, por Dios, no necesitas O por Y el ejemplo, pensamiento decir lógico. ingenieros, mira, cualquier profesionista Sí, no, necesita una saber idea sumar y que restar. tenemos y que sostiene nuestro programa de acción política es educación financiera. Y a ver, yo te pregunto por las funciones, porque hay que recuperar historias de repente. Miren, cuando, y ya con esto yo cierro mi participación Sí. y los dejo en paz. Dice, ¿no? Pero cuando triunfa la revolución, cuando se crea el primer gobierno de la revolución, son esos ideólogos de Acción Nacional, del original, de primicia, Bueno, del Gómez primero Morín, aquel, por supuesto. donde se crean las ideas de las grandes instituciones. Y de ahí se crean las dependencias federales, y de ahí se crea la Universidad Nacional. Bueno, y de ahí mira, se crean el una seguro serie de social, sectores no que vayamos parten lejos. de los ideólogos de Acción Nacional. Claro. No Y el vayamos gobierno lejos. compartiendo. El Pues, seguro social también. fue pensado por el PAN Ujú. y luego el PRI lo tomó y lo hizo realidad porque eran los que estaban en el gobierno. Igual que el voto de la mujer. La credencial de elector con fotografía. Sí. La primera credencial con fotografía fue en Baja California con Ernesto Rufo. Y sí tienes razón, el PAN en ese sentido no ha cambiado, siempre ha sido un partido demócrata. Y bueno, pues ahora en este relanzamiento, como todo, como su nombre lo dice, es subirnos un poco más alto del trampolín y hacer un salto mayor para tratar de comunicar mejor lo que México necesita para sus familias, para la libertad, para la patria. Vale. Yo me quedo con la duda esa, me queda la duda esa, el relanzar el PAN para salvar a México. Híjole, buena suerte. Gracias. Muchas Lizzy, gracias. qué gusto tenerte Sí. aquí. Ay, muchas Por gracias. primera vez Gracias en por invitarme. Escotea. Hombre, es tu casa siempre y Gracias. mucha Voy a suerte. venir muchas veces. Por favor, por favor. Ya sé que Tú lo aquí sabes. siempre me siento muy bien. Gracias Con por la todo mi invitación. cariño, Luis. con todo mi agradecimiento. Y al Siempre equipo, por tu supuesto, que está actuación. atrás de Sí, las muchas cámaras. gracias. Muchas Entonces gracias. yo les agradezco nuevamente, los dejo con el auditorio. Ahí están, díganles cómo y en dónde abrir la Bueno, plataforma. yo los quiero ¿no? invitar. Hay una aplicación que es muy fácil de encontrar, que se llama, bueno, PAN, Partido Acción Nacional. En ese momento, ustedes pueden dar un clic y ahí vienen todas las opciones. Aquí está, digo, no sé si se alcanza a ver. Viene la explicación de qué manera pueden participar como militantes de Acción Nacional, que básicamente puede ser con militantes con derecho y militantes sin derechos. Es decir, cuando quieras tú participar y ser, tomar decisiones al interior, o que solamente quieres ser escuchado por Acción Nacional. Eso tú lo decides. Igualmente puedes en esa aplicación solicitar ser candidato, si es que así fuera, y pues bueno, presentar tus propuestas. Y básicamente los invitamos a que volteen, a que escuchen, a que conozcan un poco más Acción Nacional y bueno, pues a trabajar juntos como sociedad. Pues invitarlos a que sigamos luchando por México, por construir una patria ordenada, una patria generosa, luchar por la familia y desde luego, pues luchar por la libertad, que es lo más sagrado que tiene el ser humano. Muy bien, pues vamos a seguir insistiendo nosotros en que la información es lo que nos hace fuertes en términos de ciudadanos. Así también, la información de veras, y por eso agradezco a estos dirigentes del partido de Acción Nacional que cumplan con nosotros ese propósito de escopeo, dar información de primera mano. Y sé que tienen muchas dudas, sé que tienen muchos comentarios, y para eso estamos en YouTube, para que nos den like, si les gustó. Si no les gustó, denos un like. También nos sirve de repente para que se suscriban con nosotros, porque vamos a seguir informando al respecto. Y finalmente, para que podamos observar a través de sus comentarios, pues, lo que necesitamos incorporar a estas pláticas, a estos diálogos, y sea lo que sea, tendríamos también, por supuesto, la oportunidad de compartirlo con ustedes. Continuamos.